Bienvenidos a Economía en Breve número 305 del 12 de marzo del 2023. A continuación, comentaremos una noticia muy relevante que comienza con una breve historia. El pasado 1 de marzo, el director general de Silicon Valley Bank, Greg Becker, comentaba en un foro muy especial de Los Ángeles que estaban muy orgullosos de ser el mejor socio financiero en los tiempos más retadores. Silicon Valley Bank se dedicaba a dar servicios bancarios a compañías tecnológicas que estaban arrancando, las llamadas startups, que atrajeron grandes sumas de dinero en inyecciones de capital en los tiempos del dinero barato. Este viernes 10 de marzo, poco después de una semana de este comentario, Silicon Valley Bank colapsó y fue intervenido por las autoridades financieras en lo que representa la falla más notable de una institución bancaria desde el 2008. Esta misma semana, el miércoles 8 de marzo, el banco Silvergate, que se dedicaba al sector de los criptoactivos, anunció su liquidación. 2 colapsos bancarios en una semana a los que se les debe poner atención ya que representan focos rojos en los mercados financieros. El banco Silicon Valley fue intervenido luego de que sus acciones se desplomaran al fracasar una colocación de capital en los mercados y anunciar fuertes pérdidas, detonando la salida masiva de sus depositantes. ¿Qué pasó con este banco? Como lo dice Bloomberg en este subrayado, la causa fue una mala apuesta sobre las tasas de interés, es decir, este banco no se adaptó con la rapidez suficiente a un entorno de mayores tasas como el que tenemos ahora. Hace pocos años, en el mundo del dinero casi gratis, este banco nadaba en liquidez gracias a los depósitos de las startups en las que se especializaba, que recibían fuertes inyecciones de capital y no necesitaban crédito. El banco les proporcionaba servicios financieros y algunos créditos relacionados, como por ejemplo una hipoteca para los dueños de la empresa, por lo que el problema del banco era colocar esas cantidades de dinero. En un entorno donde las tasas de interés son ultra bajas, es difícil encontrar rendimientos y luego de que la Reserva Federal adoptara un tono demasiado complaciente, señalando que mantendrían las tasas bajas hasta que la inflación estuviera por un buen tiempo por arriba de su meta del 2%, pues en el banco decidieron invertir los abundantes depósitos en bonos de largo plazo que ofrecían un rendimiento mayor a los de corto plazo. Muchos de los bonos de largo plazo que se compraron se contabilizaron como tenencia hasta su maduración, ya que de esa forma no tienen que evaluarse a mercado y esto da mayor estabilidad a los resultados financieros. El problema es que esto representa una estrategia con un fuerte riesgo de tasas de interés, ya que se abre un hueco entre los plazos y los depósitos del banco y los bonos que tienen para respaldarlos. Entonces se apareció el fantasma de la inflación que por mucho tiempo fue negado por los bancos centrales y por los mercados financieros que se tardaron demasiado en entender que el problema era más serio de lo que se pensaba. La Reserva Federal y otros bancos centrales tuvieron que dar un giro radical, ya que como iban tarde en su lucha contra la inflación, tuvieron que cambiar dramáticamente su mensaje y comenzar un ascenso acelerado en sus tasas de interés, lo que no fue debida y oportunamente asimilado por los mercados. Al endurecerse las condiciones financieras conforme la Reserva Federal iba subiendo sus tasas a un ritmo no visto en décadas, el financiamiento dejó de ser abundante y las empresas que tenían modelos de negocio fundamentados en el financiamiento barato, como muchas de las startups que atendía Silicon Valley Bank, comenzaron a requerir sus depósitos para continuar con su operación. Estos retiros de liquidez implicaron la necesidad de tener que salir a liquidar las inversiones de los bonos de largo plazo. El problema es que al aumentar las tasas de interés, bajan los precios de los bonos de largo plazo, lo que genera pérdidas importantes al venderlos, haciendo un boquete en el balance de la empresa, que trató de cubrirlo con una inyección de capital que no funcionó, detonando el pánico entre los depositantes del banco que corrieron a sacar su dinero hasta que el banco se quedó sin liquidez y tuvo que ser intervenido. Me llamó la atención este artículo de Bloomberg que refiere que estos eventos están empujando a los inversionistas a mirar muy de cerca las vulnerabilidades subvaluadas a lo largo y ancho del mundo financiero sensible a las tasas de interés. Dice el artículo que el banco tenía una alta concentración de sus activos en los instrumentos de startups tecnológicas y su base de depósitos era fuertemente alimentada por clientes que viven y mueren por el acceso a financiamiento barato. Adicionalmente, los problemas de este banco son parte del estallido de la Everything Bubble, la burbuja de todo que se desarrolló
en la era de las tasas bajas que ha sacudido al mundo de la inversión especulativa, tecnológica, criptoactivos e instituciones financieras repletas de riesgo de tasas de interés. Me parece que lo que estamos viendo son las primeras señales de los problemas que está generando el cambio abrupto en el ciclo monetario global, especialmente luego de que la Fed comenzó tarde su ciclo de alza en tasas para combatir la inflación y por lo mismo ha tenido que hacer más dramático este esfuerzo cambiando el tono y sus advertencias que no han querido ser escuchadas por muchos en los mercados, y de esto hemos platicado a lo largo de los últimos año y medio. Se ha comenzado a discutir si los eventos de esta semana son el proverbial canario en la mina que alerta de mayores problemas en el entorno. Las tasas de interés ultrabajas generan distorsiones en la asignación de los recursos en una economía, ya que las empresas no necesitan justificar una tasa de rendimiento aceptable y se relajan los criterios de riesgo y otorgamiento de crédito. El mundo financiero ha cambiado radical y rápidamente para muchas empresas e instituciones y estamos comenzando a ver las fatalidades de las que no se adaptaron con la rapidez suficiente. El problema es que, si bien estos bancos no son importantes desde el punto de vista de su impacto en el sistema, su colapso genera inquietud entre los inversionistas que se preguntan cuál será el próximo en fallar, y aquellos que no tengan una posición financiera suficientemente sólida podrían ser víctimas de corridas financieras, es decir, de retiros por parte de sus depositantes o del cierre de sus líneas de crédito por parte de otros bancos, lo que podría deteriorar su posición financiera y comprometer su viabilidad. En esta gráfica pueden ver la dramática caída de este viernes en el índice de bancos del Nasdaq de Estados Unidos. Frecuentemente he comentado en este espacio y en los foros en los que he participado que hay que tener cuidado con las valuaciones de los activos cuando cambie el ciclo monetario, especialmente en este ciclo reciente que no ha sido asimilado correctamente por los bancos centrales ni por los mercados financieros. En las próximas semanas podríamos tener momentos de fuerte volatilidad en los mercados internacionales conforme la incertidumbre por un posible contagio financiero se vaya extendiendo y no se tenga claro hasta dónde puedan llegar las repercusiones en el ecosistema financiero, que es mucho más adverso. Las autoridades financieras y los bancos centrales tendrán que estar muy atentos y ya veremos si esto influye para que la Reserva Federal detenga o frene el ritmo de aumento en sus tasas de interés para frenar la inflación. Ya anteriormente, a principios del 2008, si la memoria no me falla, la Reserva Federal salió en defensa de los mercados adelantando una decisión de política monetaria de forma inusual, quedando como rehén de los mercados y creando un problema de riesgo moral que, en lugar de detener las conductas riesgosas de los intermediarios financieros, las mantuvo en marcha porque la Reserva Federal iba a pagar los platos rotos. Ya veremos qué hace la Reserva Federal de Jerome Powell, pero me inclino a pensar que el siguiente aumento en su tasa de interés será más bajo, de 25 puntos base. Los mercados accionarios tuvieron un desempeño bastante malo en la semana, especialmente en Estados Unidos, que, como podemos ver en nuestro cuadro resumen, perdieron más del 4%. La semana pasada les mostraba el comportamiento del índice Standard & Poor's 500 y comentaba que había rebotado en la línea que podía dibujarse como soporte a la tendencia ascendente desde octubre del año pasado. Pues bien, con la caída de esta semana se rompió el soporte a la baja, lo que, si bien entiendo y aunque no soy especialista en análisis técnico, representa una señal o puede representar una señal de cambio de tendencia en los mercados, en este caso a la baja, aunque no hay nada escrito en este tema. La Bolsa de Valores en México perdió 2.6% en la semana, perdiendo el terreno que ganó la semana precedente para terminar en 52.747 puntos. El tipo de cambio también rebotó con fuerza en la semana, depreciándose 3% para cerrar en 18.50 en el mercado interbancario, luego del surgimiento del nerviosismo en los mercados internacionales, como ya vimos por este tema de la quiebra de Silicon Valley Bank. Esta semana se publicaron las cifras de inflación en México del mes de febrero, que, como pueden ver en estos encabezados de algunos medios, tuvo una lectura positiva porque fue menor a lo esperado y descendió un poco en términos anuales. Para poner en una perspectiva diferente los resultados, es como si en el platillo que te acaban de servir en un restaurante te encuentras una cucaracha, eso sí, un poco más pequeña de la que te encontraste en el plato anterior. En programas previos les comentaba que la inflación es justo como una de esas cucarachas costeñas resistente a los pisotones y que requieren un buen esfuerzo para aniquilar. La inflación de febrero fue 0.56%, que, como ven en esta gráfica, queda todavía muy por arriba de lo que sería usual, es decir, del promedio del observado en febrero de años anteriores.
Con este resultado, la inflación anual se reduce un poco a 7.62%, retomando su tendencia de baja, pero todavía en niveles muy elevados, como vemos aquí. Cabe notar que si las cosas salen bien, la inflación debería bajar con relativa rapidez hacia niveles del 6% anual, pero que siga bajando hacia el 5% luce más difícil. La parte menos volátil de los precios medida por la inflación subyacente que ven aquí fue 0.61%, que si bien estuvo por debajo de febrero de hace un año, siguió estando muy por arriba de lo usual para un segundo mes del año. A tasa anual, la inflación subyacente apenas se ha reducido respecto al pico alcanzado en noviembre y como vemos aquí sigue en niveles elevados, 8.29%, sin delinear todavía una clara tendencia descendente. En sus principales componentes, las mercancías ya van de bajada, pero registraron 10.65% a tasa anual, mientras que los servicios siguieron subiendo para alcanzar 5.55% anual. Esta tendencia en los precios de los servicios sugiere que todavía hay una inercia fuerte en los precios que revela presiones de demanda y que todavía no se ha controlado cabalmente el proceso inflacionario. La pregunta es si esto será suficiente para que Banco de México reduzca el ritmo en su tasa de interés a 25 puntos base de aumento, tal como dejaron ver en su última decisión, lo que me parece también dependerá de la Reserva Federal, pero luego todo el problema financiero, me parece que sí bajarán a un aumento de 25 puntos base. El consumo privado del mercado interior repuntó con fuerza en diciembre, como podemos ver en este cuadro con cifras desestacionalizadas del INEGI, con un aumento mensual de 1%, impulsado sobre todo por los servicios que crecieron 2.2% mensual. Me parece que hay que tomar estas cifras con la debida reserva, ya que si observan la gráfica del comportamiento mensual del consumo, pueden ver que en noviembre hubo una fuerte caída que ahora se recupera, pero el indicador luce básicamente estancado desde el mes de agosto. La inversión también presentó cifras muy positivas en diciembre, ya que, como vemos en este cuadro del INEGI, repuntó 2.7% mensual en el total, destacando el impresionante brinco de 12% en la inversión en equipo de transporte nacional. Si vemos la gráfica de la inversión total, es notable el repunte que presenta en diciembre, regresando a niveles del 2019 y con una clara y fuerte tendencia ascendente, que resulta una muy buena señal, ya que para que la economía en su conjunto logre mayores tasas de expansión se requiere una inversión dinámica. La inversión en maquinaria y equipos se ha recuperado notablemente, como vemos en esta gráfica, ya casi alcanzando el pico observado en el 2018. Al interior de la construcción es el componente no residencial el que está repuntando con fuerza en los últimos 5 meses del 2022, como vemos aquí. Este componente representa cerca del 29% del total de la inversión y está estrechamente vinculado a la obra pública. En contraste, la construcción residencial se mantuvo prácticamente sin cambio en diciembre y como vemos en esta gráfica sigue básicamente estancada, muy lejos todavía de los niveles prepandemia. Este componente representa cerca del 27% de la inversión total y está más asociado al sector privado, reflejando mejor las perspectivas de largo plazo de la economía, lo que nos lanza una señal de precaución que sugiere que aún no se ven perspectivas claras y alentadoras que detonen una mayor inversión en este sector. En Estados Unidos se crearon 311,000 empleos no agrícolas en el mes de febrero, superando nuevamente la perspectiva del mercado que era de 223,000 nuevas plazas, lo que refleja una gran fortaleza en el mercado laboral. Cabe notar que en las manufacturas se perdieron 4,000 empleos en el mes, lo que representa una señal de atención sobre la disparidad que puede haber en las diferentes ramas de la actividad económica, y este en especial es muy relevante para México, ya que nuestras exportaciones dependen del dinamismo manufacturero de Estados Unidos. La tasa de desempleo subió un poquito a 3.6%, pero sigue en niveles muy bajos como vemos en esta gráfica. Las remuneraciones medias por hora que reflejan los salarios crecieron 0.2% en febrero, apenas por debajo del 0.3% previsto por los mercados, pero a pesar de ello, y dado que hace un año el crecimiento mensual fue de 0, a tasa anual se observó un repunte en las remuneraciones a 4.6%, como podemos ver en esta gráfica. Otra noticia relevante fue el plan presupuestal del presidente Biden, que parte de una postura, diría, bastante fuerte y alejada de la posición de los republicanos como base para la negociación, perfilando incrementos importantes en impuestos. En este tema falta mucho por ver, pero se ve venir un cambio en la política fiscal estadounidense que, como les había advertido, pasará de ser ultra expansiva a ser restrictiva en poco tiempo, lo que podría terminar de empujar a la economía a una recesión más profunda
que la que ya medio se dibuja en el panorama. En el entorno político hay que destacar los lamentables hechos ocurridos en Matamoros, en los que 4 ciudadanos estadounidenses fueron secuestrados y 2 de ellos perdieron la vida, generando una fuerte respuesta por parte del gobierno estadounidense y tensión con el gobierno de López Obrador, que estará ahora bajo presión del gobierno estadounidense para dar resultados en materia del combate al narcotráfico. Y ya viene también el tema electoral en Estados Unidos. La semana que inicia tendremos en México las cifras de producción industrial del mes de enero y las ventas del ANTAD del mes de febrero. Por cierto, la semana pasada tuve la fortuna de ser invitado por parte de mis amigos del ANTAD para platicar con sus socios estratégicos y conocer la Expo ANTAD de Guadalajara, que de verdad me impresionó. Muchas gracias por la invitación. En Estados Unidos habrá que poner atención, mucha atención, a la evolución de los mercados luego del colapso de Silicon Valley Bank para confirmar que las cosas regresan progresivamente a la normalidad. Ya están convocadas todas las autoridades financieras para seguir de cerca su desempeño. También tendremos las cifras de inflación, ventas minoristas y producción industrial, todas de febrero. Para la sección Da Vinci les tengo una reflexión a partir de una fábula de la India. En una ocasión, 3 viejos amigos que eran ciegos de nacimiento paseaban en el río que conocían bastante bien. Esa mañana coincidió con la visita de un personaje que venía sobre un elefante. Los 3 ciegos habían escuchado de la existencia de los elefantes, pero no sabían cómo eran, así que pidieron tocarlo para entender qué clase de animal era el que tenían ahí. El primero levantó la mano y tocó una pata del elefante, diciendo que era como un tronco de un árbol. El segundo tocó una oreja y dijo que era más bien como un abanico plano y grande. El tercero tocó la trompa y dijo que se equivocaban los otros 2 porque el elefante era como una serpiente. El jinete del elefante prosiguió su camino y los 3 amigos ciegos se quedaron discutiendo, ya que los otros 2 tenían que estar mal. Cada quien tenía la razón de lo que había percibido. La moraleja de la historia es que cada quien tiene una experiencia especial desde su propia perspectiva de las cosas, que suele ser diferente a la de los demás, y a veces para entender la realidad hay que juntar las perspectivas de varias personas. Para entender y sobre todo para tratar de anticipar la realidad económica que influye sobre nuestros negocios y trabajos, es bueno tener la perspectiva de diferentes expertos, y en tiempos como los que vivimos, que son especialmente complejos, con fuertes e inéditos retos en el panorama, es especialmente importante mantenerse bien informado, que es justo la misión que tenemos en Economía en Breve, en la que se pueden suscribir en nuestra página de internet en www.economiaenbreve.com. Antes de terminar, los invito a poner comentarios respecto al programa, ya sea directamente en YouTube o que me envíen un correo a la dirección que pueden ver aquí. A todos mis suscriptores les reitero mi agradecimiento, y a los que todavía no lo son, los invito a que se suscriban en nuestra página de internet para estar bien informados sobre el acontecer económico, que hoy día es más importante que nunca. Con esto terminamos este programa número 305. Muchas gracias y que tengan una excelente semana.